Bendiciones. Vamos a continuar en el estudio de nuestro libro a los Hebreos, el episodio número 11. Estamos analizando la naturaleza y la gloria de Cristo, como aparece en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Y estamos viendo 7 aspectos de esa naturaleza de Cristo. Hoy vamos a mirar los últimos 2 de 7. En los videos anteriores miramos los 5 anteriores aspectos. Vamos a mirar esta otra característica, aspecto, calificación, como le queramos llamar, acerca de la naturaleza y la gloria de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Son 7 declaraciones muy interesantes que aparecen en estos versículos. Encontramos la número 6. Cristo Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados. Dice el versículo 3. Dice así: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Vamos a continuar aquí con esta sección. Efectuó la purificación de nuestros pecados. Esta es la información que tenemos para comentarla con ustedes. En el estudio de esta parte, Cristo efectuó la purificación de nuestros pecados, según dice el versículo 3. La Nueva Versión Internacional dice que proveyó la purificación de los pecados. Y en esta expresión tan sencilla se encuentra prácticamente el centro del Evangelio. Sin Cristo no hay Evangelio, sin Cristo no hay purificación de pecados. Bajo la ley de Moisés, la purificación moral podía ser realizada solamente por medio de los sacrificios. En el libro de Hebreos capítulo 9, 22 se menciona esa circunstancia. Pero Jesús proveyó el medio para el perdón de nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz. El beneficio del que gozamos actualmente lo constituye el hecho de que ya tenemos perdón de forma constante. En 1 de Juan capítulo 1 verso 7 aparece esa información, que el perdón para nosotros es continuo. El término que hemos leído, habiendo, viene del griego poiesamenos, que es un participio aoristo, que demuestra que esa acción fue llevada a cabo en el pasado. Esto enfatiza que la labor redentora de nuestro Señor Jesucristo ha sido completada, lo cual constituye un argumento importante en el libro de los Hebreos. No necesitamos hacer más. Nuestro Señor Jesucristo realizó el acto suficiente y necesario para que nuestros pecados sean perdonados. Lo que necesitamos nosotros ahora es aceptar ese perdón siguiendo las instrucciones que el Señor nos dice para que se logre obtener ese perdón. Jesús no vino solamente a enseñar reglas morales, ni tampoco a ser simplemente un ejemplo, ni tampoco a ser simplemente un mártir. Vino a quitar los pecados para que podamos tener vida eterna. Si lo escuchamos bien, Cristo Jesús vino a eliminar los pecados de toda la humanidad para que la humanidad tenga la posibilidad de tener vida eterna. Pero no es el pase automático. Cristo Jesús ya ofreció la puerta. Cada individuo tenemos que caminar hacia esa puerta, o sea, seguir el proceso adecuado que el Señor nos dice por instrucción que le dio a los apóstoles. Si usted quiere conocer cuáles son esos pasos para que los pecados sean perdonados, nuevamente vuelvo a invitarlo a que busque en Google, en YouTube, busque mis videos que hablan acerca de Moctezuma, Plan de Salvación, desde el episodio 1 hasta el episodio 37, donde explico paso a paso la manera en que Cristo Jesús le instruyó a los apóstoles. Y bueno, por supuesto, nosotros nos copiamos de los apóstoles para poder retransmitirlos. Y ahí usted sabrá cómo sus pecados pueden ser perdonados. Así que
La gran verdad que tenemos aquí es que al purificarnos de los pecados, entonces el Hijo de Dios ha llevado a cabo algo que nadie más podía lograr, ningún ser humano puede lograr. Hizo lo que el sumo sacerdote no podía hacer, ya que las acciones del sacerdote en el Antiguo Testamento solamente procuraban la remisión de los pecados de los judíos por un año. Pero al siguiente año, ese mismo judío debía regresar con otro animal para ser sacrificado para que se le volvieran a perdonar los pecados del año transcurrido. Bueno, eso es todo lo que pueden hacer los sacerdotes en el antiguo pacto. En contraste, nuestro Señor Jesucristo obtuvo ya para siempre el perdón total y final de nuestros pecados pasados por medio de un solo sacrificio, el de Él. Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que la obra de nuestro Señor Jesucristo continúa en su redención al vivir para siempre. Nosotros podemos vivir para siempre, de acuerdo a esta información, con el fin de estar con el Señor. O sea, el Señor intercede para que usted y yo podamos vivir para siempre. Él murió por nosotros, Él intercede por nosotros y Él es la puerta de salvación para nosotros los cristianos. En Hebreos capítulo 7, 25 se menciona este aspecto. Otra característica más de la naturaleza y de la gloria de nuestro Señor Jesucristo, como se menciona en el versículo 3, la última parte del verso 3, dice así: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se sentó a la diestra de Dios. La última parte del verso 3. El Hijo es nuestro Redentor. Recuerden, la palabra Redentor significa el rescatador. Él es el que nos rescata. Después de haber llevado a cabo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de Dios. Versículo 3. Cuando Jesús se le apareció a Esteban desde la diestra del trono del cielo, él estaba de pie. Me gustaría que leamos esa sección en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 56, que habla acerca del sacrificio de Esteban. Déjeme buscarlo aquí para que le demos lectura. Hechos, capítulo 7, y vamos a ver cómo es asesinado Esteban. Si miramos unos pocos más versículos, capítulo 7. Voy a ver aquí el verso 56. Desde el versículo 51, cuando Esteban está hablando con los judíos y les dijo: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Estoy leyendo 7:51. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Dice Esteban a sus acusadores. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Recuerden, judíos, los judíos no pueden quitarse esta acusación que se les hace. Los judíos fueron los acusadores y los entregadores y matadores de nuestro Señor Jesucristo. Vosotros, dice el verso 53, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, la ley del Antiguo Testamento. Oyendo estas cosas, verso 54, los judíos se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra Esteban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, versículo 55, y puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esa frase expresada por Esteban momentos antes de que los judíos apresuradamente tomaran piedras y lo apedrearan hasta morir, cuando Saulo Saulo de Tarso, estaba observando y cuidaba, dice el versículo 58, los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu.
y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Una metáfora acerca de que murió. Bien, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, en el libro de los Hechos, capítulo 7, verso 56, se menciona precisamente la forma en que Esteban está mencionando acerca de Cristo. El énfasis que ahora el libro de los Hebreos está haciendo, recuerde que el libro de los Hebreos fue escrito de acuerdo a las conclusiones que miramos en los posibles receptores, al principio de estos videos. Los posibles receptores, los más aceptados, pudieron haber sido los judíos cristianos convertidos en Jerusalén y en toda Palestina, comenzando, digamos, en la provincia de Palestina, la provincia de Judea, Samaria, Galilea. Para los judíos de esas áreas, en el momento, unos cuantos años posterior al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, se escribe la carta a los Hebreos y ellos recibieron esta carta. Así que ellos conocen el Antiguo Testamento, los judíos. Así que se hace énfasis en este libro en cuanto a que Cristo ahora ya está sentado. Sentado muestra o significa que su obra redentora acabó, terminó, refutando con ello cualquier doctrina actual que enseñe de alguna forma que Él continúa ofreciéndose en sacrificio. No podemos enseñar, nadie puede enseñar de que Cristo Jesús viene continuamente a sacrificarse para salvar a los pecadores. Lo hizo de una vez para siempre y dejó instruido a los apóstoles que enseñaran a todo el mundo cómo podían obtener el perdón de sus pecados. A eso se le llama el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. La referencia que aquí se está haciendo es al libro de Salmos, capítulo 110, verso 1. ¿Qué dice este salmo? El cual constituye un texto clave que se cita repetidamente en Hebreos 1, verso 13, en el capítulo 8, verso 1, el capítulo 10, verso 12, en el verso 13 y en el capítulo 12, verso 2. Hebreos 10, 11 contrasta el hecho de que los sacerdotes descendientes de Aarón estaban diariamente de pie con el hecho de que Cristo ahora estaba sentado. Para aquellos que no conozcan la referencia a Aarón, en el Antiguo Testamento, Moisés, Aarón y María son descendientes de Leví. Y aunque Moisés condujo al pueblo y no pudo entrar en el éxodo desde la salida de Egipto durante los 40 días en el desierto y antes de entrar a la tierra prometida, Moisés no pudo entrar por una desobediencia que tuvo en el desierto cuando Dios le dijo que le hablara a la roca y la roca que los seguía los protegía era Cristo, y en vez de hablarle a la roca, él habló, se enorgulleció y dijo: ¿quieren que os haga sacar agua de esta roca? Desobedeciendo esa orden que Dios Padre le había dicho que le hablara a la roca. Bien, Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Quien va a entrar con todas las huestes de los judíos, la mayoría ya nacidos en el desierto, no la mayoría que había salido de Egipto, pues esa gran mayoría había caído postrada en el desierto por irreverentes, por no creer en las enseñanzas de Dios Padre. Así que los que entraron en la tierra prometida fueron los menores de 20 años que habían salido de Egipto, más los niños, o que después ya jóvenes y adultos, que nacieron durante su éxodo en el desierto y nacieron en el desierto, y eso sí entraron a la tierra prometida. Comandados, los más viejos eran Josué y Caleb. Así que mencionamos este asunto de que Aarón es quien va a ser encargado. Ya después en el desierto Dios se aparece a Moisés y le da instrucciones de cómo construir el tabernáculo, y se instituye el sacerdocio supremo para Aarón y sus descendientes. Y los demás levitas iban a ser sacerdotes. Entonces hay una diferencia entre sumo sacerdocio y sacerdocio. Así que Aarón, los descendientes de Aarón, el sumo sacerdote, estaban constantemente de pie cuando se hacía el sacrificio por los pecados del pueblo, ya estando en la tierra prometida. Y se contrasta ese hecho de que ellos estaban de pie con lo que ahora mencionamos acerca de lo que Esteban miró de Cristo. A Cristo lo miró sentado. Sentado significa
finalizada la actividad. Mientras que los sacerdotes continuamente tienen que estar de pie, los arónicos tenían que estar de pie porque era un sacrificio continuo. Cada año tenían que sacrificar, cada judío tenía que ir para ofrecer un animal por sus pecados. Así que no hubo una provisión para que los sacerdotes judaicos pudieran sentarse, no había esa instrucción. No había una silla en el tabernáculo para que descansaran los sacerdotes. Deben continuar estando parados, realizando su actividad. Los sacerdotes judíos laboraban continuamente para obtener una salvación insuficiente. Era solamente por un año. En contraste, y nótelo usted lo que dice aquí el libro de los Hebreos, Cristo ha hecho posible de forma total, de forma completa, nuestra salvación por medio de su obra redentora realizada una vez para siempre en la cruz. Si algún grupo religioso enseña otra doctrina diferente a esta, no es correcta. Cada persona es libre de seguir la doctrina que guste. Tenemos esa facultad por parte de Dios de utilizar nuestro albedrío para seguir o no seguir las enseñanzas que Cristo nos dejó. Incluso usted que me está viendo, gusta seguir una doctrina cualquiera, usted está en esa libertad. Aunque yo le estoy ofreciendo cómo conocer el Evangelio para que usted sea parte del pueblo de Dios, de la iglesia de Cristo, no de otra iglesia, nada más de la iglesia de Cristo. El Salmo 110 fue dirigido a un príncipe, un descendiente de la casa de David. Era evidentemente un privilegio en la casa de David sentarse en la presencia divina, como cuando el mismo David entró y se puso delante de Jehová. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 18. Me gustaría leer con usted esta sección cuando David entró y se sentó. Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 18. Vamos a leerlo y se lo vamos a mantenerlo aquí en el video para información nada más. Segunda de Samuel 7, 18. Primera y segunda. Ahorita le explico el contexto. Capítulo 7, verso 18. Cuando David entró. Dice el capítulo 7, desde el verso 18. Dice así. Desde el 15. El versículo 13, cuando a David no se le permitió edificarle casa a Jehová, sino que Dios le dijo lo siguiente, hablando de Salomón, dice, él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa, en caso que le está hablando con David Dios, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Verso 18. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová, y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? David hablando acerca de la gran honor de ser el antecesor primario prácticamente de donde nuestro Señor Jesucristo nacería en el futuro. Continuamos con esta sección. El Salmo se convirtió en un texto favorito de la iglesia primitiva. Estamos hablando del Salmo 110 para demostrar que Jesús era el Mesías. Si miramos Marcos capítulo 12, verso 37, Hechos 2:34, Primera de Corintios 15:25, Efesios 1:20. Ese salmo, usándolo como referencia, fue usado para demostrar no solo que su obra había acabado y que ahora estaba reposando, sino también que reinaba con Dios mientras estaba sentado. Recuerden, la visión que tuvo Esteban cuando estando siendo apedreados y va a morir, el cielo se abre y mira al Señor sentado a la diestra del Padre. Hechos 2, 33 al 36. Lo cual nos dice lo siguiente. Cristo es príncipe y salvador.
Hechos capítulo 5, verso 31, y está en el trono junto a su Padre. ¿Hay acaso alguna otra información que necesitemos para no arrodillarnos ante la naturaleza y la gloria de Cristo? 7 características que hemos mencionado en los videos, creo que desde el 9, el 10 y el 11, que es para nuestra información. Dios los bendiga. Nos retiramos, nos vemos y próximamente el video 12 hablaremos de más asuntos de Hebreos. Que la pase bien. Hasta luego.